Los Ángeles. Una ciudad de oportunidades para algunos, y de obstáculos para otros. Una ciudad donde los sueños pueden construirse, pero también derrumbarse en un instante. Entre sus rascacielos imponentes y los barrios marginados donde la vida es una lucha constante, Carlos Galindo sigue adelante. Un inmigrante indocumentado que dejó todo en México con una sola esperanza, darle a su hijo la oportunidad de tener una vida mejor. Desde que llegó a Estados Unidos, Carlos ha trabajado sin descanso. Sus días comienzan antes del amanecer y terminan cuando la última gota de sol se oculta tras los edificios. Jardines que no son suyos, árboles que nunca podrá llamar propios, césped que corta con precisión, todo con la esperanza de construir un futuro para Luis. Su hijo. Luis, sin embargo, no ve el mundo con los mismos ojos que su padre. Es un adolescente atrapado entre dos culturas. No se siente mexicano, pero tampoco estadounidense. En su escuela, la vida se divide en dos caminos: estudiar o unirse a las pandillas. Luis, aunque lo oculta, siente que su destino es el mismo que el de muchos jóvenes de su edad, atrapados en la violencia, en la desesperanza. Su relación con Carlos es distante. Luis no entiende la mentalidad de sacrificio de su padre, no comprende por qué aguanta humillaciones sin responder, por qué trabaja hasta el agotamiento sin quejarse. Para él, su padre no es un hombre fuerte, sino un hombre al que el sistema ha pisoteado hasta dejarlo sin voluntad. Pero el destino, caprichoso e impredecible, le pone una oportunidad en el camino. Blasco, su jefe, un hombre mayor que ha trabajado décadas en jardinería, ha tomado una decisión. Está cansado. La vida de un inmigrante sin papeles en Estados Unidos es dura, y él ya no quiere seguir luchando. Regresará a su país, y antes de partir, le ofrece a Carlos algo invaluable: su camioneta y las herramientas de jardinería que ha acumulado con los años. Carlos ve la oportunidad. Si tiene la camioneta, podrá independizarse. Podrá dejar de trabajar para otros y convertirse en su propio jefe. Pero el sueño tiene un precio. No tiene el dinero suficiente. A pesar de todos los años de trabajo, apenas ha logrado sobrevivir. No tiene crédito, no tiene papeles, no tiene acceso a un préstamo. Todo lo que ha construido hasta ahora no es suficiente para dar este salto. Su única opción es pedir ayuda. Su hermana, la única familia que tiene cerca, lo escucha. Ella conoce su lucha, ha sido testigo de su sacrificio. Con esfuerzo, le presta el dinero y Carlos, por primera vez en su vida, siente que el futuro podría cambiar. El día que compra la camioneta, la emoción lo embarga. Manejarla es más que una simple acción, es un símbolo de esperanza, de autonomía, de libertad. Es el comienzo de algo nuevo. Pero el destino no le da tregua. Conoce a Santiago, un inmigrante mayor que parece estar en una situación aún más desesperada que la suya. Un hombre con la piel curtida por los años de trabajo, con la mirada cansada de quien ha visto demasiadas derrotas. Santiago le cuenta su historia, cómo llegó al país con esperanzas, cómo la vida le cerró las puertas una y otra vez. Carlos lo entiende, porque ha vivido lo mismo. Por compasión, por solidaridad, le da una oportunidad seleccionándolo como su ayudante. Y Santiago lo traiciona. Estando en el local GAR de trabajo, Carlos se dispone a subir una palma y, en un momento de descuido, Santiago se lleva la camioneta. ¡Santiago! ¡Oye! ¿A dónde vas? Carlos queda paralizado por un instante, después reacciona y empieza a descender de la palmera haciendo un esfuerzo inhumano por alcanzarlo, pero todo es en vano. Lo que parecía ser el comienzo de su nueva vida se ha esfumado en cuestión de segundos. Sin la camioneta, no tiene cómo trabajar. Sin trabajo, no podrá pagar su deuda. Su sueño, aquel que apenas había comenzado a formarse, se ha roto antes de poder sostenerse. Pero si hay algo que Carlos nunca ha hecho, es rendirse. No puede acudir a la policía. No puede arriesgarse a ser deportado. Solo tiene una opción: encontrar la camioneta por su cuenta. Luis, al principio escéptico, lo acompaña en la búsqueda. No porque crea que encontrarán la camioneta, sino porque siente que su padre se está aferrando a un imposible. Juntos recorren las calles más peligrosas de la ciudad. Preguntan en talleres mecánicos, en los mercados clandestinos donde se venden autos robados. Interrogan a conocidos,
a contactos que podrían saber algo. Y en el proceso, algo empieza a cambiar. Luis empieza a ver a su padre con otros ojos. Lo ve luchar. Lo ve resistir. Y por primera vez en su vida, siente respeto por él. Después de una búsqueda desesperada, encuentran a Santiago. Pero ya es tarde. La camioneta ha sido vendida. Carlos lo enfrenta. Santiago, en un momento de remordimiento, le da la dirección. Siguiendo la pista, llegan al lugar donde la camioneta ha sido vendida. Y ahí está. Carlos la mira y siente un alivio indescriptible. Pero el destino, que ya le ha jugado suficientes malas pasadas, le da el golpe final. Justo cuando están a punto de llevársela, la policía aparece. Carlos es arrestado. No por robar. No por hacer nada malo. Solo por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y su peor miedo se hace realidad. Es deportado. En la cárcel, antes de ser enviado de regreso a México, tiene una última conversación con Luis. Le dice que no se rinda. Que no termine como él. Que estudie. Que luche. Que haga algo con su vida. Mijo, quería saber por qué te tuve. Tu madre cambió. Ella se fue. No sabía cómo iba a criar un niño pequeño. Lo tenía ira dentro de mí. Lo único que me ayudó fuiste tú. Porque te amo, eres lo más importante en el mundo para mí, mijo. Que te volvieras importante. Por eso te tuve. Por una razón para vivir. Luis, con los ojos llenos de lágrimas, finalmente entiende. Su padre no es un hombre débil. Es un guerrero. Pero el mundo no siempre recompensa a los buenos. Carlos es enviado a México. Luis se queda solo en Los Ángeles. Y es aquí donde la historia da un giro. Porque algo dentro de Luis ha cambiado. Por primera vez en su vida, comprende lo que significa el sacrificio. Por primera vez, ve con claridad lo que su padre intentó enseñarle. Y en honor a él, decide elegir un camino distinto. Porque ahora sabe lo que significa luchar. Porque ahora comprende lo que es una vida mejor. Hasta aquí llegamos con el video, esperando que haya sido de tu agrado y recordarte que actives la campanita y me regales tu like para traerte más videos. Hasta la próxima si Dios quiere.